Presento una historia en nombre de mi amiga. Fue de excursión al Parque Nacional de Yosemite en junio de este año. Es una ávida excursionista. Tiene unos 50 años y es una persona muy aficionada a las actividades al aire libre. Practica el senderismo varias veces a la semana y recomienda artículos de senderismo en su blog para obtener ingresos complementarios. La naturaleza no la asusta ni la intimida fácilmente. Nos conocemos desde hace unos 10 años. Le dije que contara su historia, pero le da vergüenza lo que la gente pensaría si la contara, así que la cuento por ella. Va de excursión entre semana porque hay menos gente y suele trabajar los fines de semana por su trabajo a tiempo completo. Dice que llegó por la mañana temprano y empezó a caminar por el sendero de las cataratas de Yosemite. A los 40 minutos empezó a oír unos ruidos extraños procedentes de fuera del sendero. Dijo que sonaban como chillidos o chirridos. Poco después pudo ver algo que la seguía a la derecha del sendero, detrás de ella. Siguió mirando hacia atrás, pero lo que fuera se escondía detrás de unos matorrales o árboles cada vez que miraba hacia atrás. En este punto, se estaba poniendo un poco nerviosa de que pudiera ser un puma acechándola. Aunque no era común que estuvieran fuera durante el día, ella miraba con frecuencia hacia atrás, pero nunca veía nada hasta que se cayó y aterrizó de bruces en el sendero. Sintió que algo la empujaba por detrás y que tenía garras. Era realmente fuerte, como si un hombre adulto te empujara tan fuerte como pudiera. Se rompe las manos y las rodillas en el sendero y se raspa la cara con la tierra y las rocas. Entonces oyó un fuerte graznido justo detrás de ella. Su teléfono también se cayó del bolsillo cuando la empujaron al suelo. Coge el teléfono, se da la vuelta y ve a un animal de 1 metro o 1,5 metros de altura. Estaba parado sobre sus patas traseras y cubierto de pelaje marrón claro. Tenía patas como las de un lobo o un perro, pero con grandes garras en los extremos. También tenía brazos largos y garras de unos pocos centímetros de largo. Era pequeño y musculoso, pero tenía grandes músculos pectorales para su tamaño. Tenía la cara aplastada con una especie de nariz en forma de cerdo y dientes colgando de la boca. Lo más aterrador de todo eran sus ojos. Dijo que brillaban de un color anaranjado, a pesar de que era de día. Estaba asustada, pero se las arregló para capturar esta foto antes de sacar su spray de pimienta y rociar a esta cosa. Estaba allí de pie mirándola con baba saliendo de su boca y estaba girando la cabeza como si estuviera tratando de averiguar qué hacer a continuación. Obviamente era un pie más pequeño que mi amiga, pero mucho más poderoso que ella. Aunque no se puede ver su cara, todavía no puedo creer que ella fue capaz de tomar esta foto. Siempre lleva su spray de pimienta en el cinturón, en el lado izquierdo. Justo después de hacer la foto, cogió su spray de pimienta mientras el animal movía la cabeza y lo roció. El animal soltó un graznido muy fuerte, se tambaleó y acabó huyendo hacia el bosque. Por suerte, no sufrió heridas graves, solo algunos arañazos en la espalda y algunos moratones en las rodillas y las manos. Pudo volver bien al coche y llegó a casa. Me llamó de camino a casa y me contó lo sucedido. Como ya he dicho, esto ocurrió en junio y desde entonces no ha vuelto a hacer senderismo sola y probablemente no lo vuelva a hacer nunca. Hace solo 2 años que soy guarda forestal y antes de eso pasé otros 5 años en el ejército como soldado de infantería. Todo lo que conozco es el combate, pero trabajar con civiles me ha enseñado valiosas lecciones sobre cómo tomar las riendas. Como que ojalá hubiéramos ampliado la zona de búsqueda en este caso mucho antes y antes de que cambiara el tiempo. Es la experiencia más extraña y aterradora que he vivido, a pesar de haber visto acción en el ejército, porque nunca hay una explicación racional para lo que les ocurrió a esas mujeres.
Las 3 mujeres en cuestión estaban de excursión por un sendero muy transitado hasta el monte Rainier cuando desaparecieron. Al 5.º día, empezó a nevar muy fuerte y no había rastro de ellas por ninguna parte. Uno de sus novios había llamado afirmando que las mujeres eran jóvenes, estaban en forma y gozaban de buena salud. Eran excursionistas experimentadas. Aunque el tiempo había dado el giro más inesperado, no había GPS de ninguna de ellas y no lo había habido desde el 2.º día. Si hubiera estado nevando todo el tiempo, me habría sentido más inclinado a esperar encontrar los cuerpos congelados. Pero la nieve no había hecho más que empezar. Ahora que la nieve se había sumado al problema, no debía ser la causa. Me dirigí al último lugar donde uno de ellos había utilizado una llamada y localicé de nuevo la señal del GPS. Luego seguí el rastro yo mismo hasta que llegué al punto de llegada y encuentro previsto. Efectivamente, no había ni rastro ni nada. La nieve había cubierto todas las huellas que hubiera podido encontrar. Me pasé todo el día explorando la zona en la medida en que el tiempo me lo permitía, controlando por encima de mí todo el tiempo. Te sorprendería saber cuántas pistas hay en los árboles que la gente normal podría pasar por alto. Pero no pude encontrar nada. Era como si esas 3 mujeres hubieran encontrado un agujero en el suelo y hubieran sido absorbidas por él. La nieve siguió cayendo durante los 4 días siguientes y perdimos toda esperanza de encontrarlas con vida. Aunque hubieran conseguido arrastrarse hasta algún espacio que yo no sabía que existía, probablemente ya habrían muerto congeladas. En el 4.º día. Así que ahora, 9 días después de que se suponía que iban a terminar el sendero, el tiempo se volvió más cálido y la nieve empezó a derretirse un poco. Así que volví a salir llevando conmigo a uno de los perros. El viejo Shep era un perro rastreador de cadáveres. Como dije, no esperaba encontrar a ninguna de esas mujeres con vida. Estoy seguro de que ya te has imaginado que la historia no tendrá un final feliz. Pero antes que nada, el viejo Shep sí encontró algo, como lo que esperaba. Una pierna izquierda limpiamente amputada, sin bota ni ropa. Solo una pierna que, aparte de no estar unida a su dueño, estaba perfectamente bien. Ni magullada, ni cortada, ni marcas de mordiscos. Entonces encontramos a una mujer caminando por el sendero. Inmediatamente pedí un puente aéreo, la cubrí con mantas calientes y le di líquidos. Aún llevaba puesta su ropa de senderismo. No tenía cortes ni magulladuras visibles. Solo con mirarla se podía ver que estaba en estado de shock y sufría hipotermia, y parecía estar hambrienta. Le faltaban la mochila y el móvil. A pesar de que intenté averiguar si sabía dónde estaban los demás, no pudo o no quiso hablar. Una vez en el hospital, la examinaron, pero no pudieron encontrar ninguna lesión física o a largo plazo, o problemas, ni congelaciones, ni heridas superficiales, nada. En cuanto entró en calor y comió, le hicieron un montón de preguntas, pero nada. Pasó meses en el hospital recuperándose y, por lo que yo sé, fue trasladada al pabellón psiquiátrico muy pronto. Apenas era capaz de comunicarse, y mucho menos de dar explicaciones. Nunca encontramos nada más de la segunda mujer, aparte de esa pierna, y nada en absoluto de la tercera, ni sus mochilas o celdas o cualquier pertenencia. Simplemente desapareció. Pero lo más aterrador, la parte que no tiene sentido, incluso menos sentido que 3 mujeres sanas y en forma que salen a un sendero muy transitado, y solo una regresa, es que no es la primera vez que un grupo de personas desaparece y solo una regresa sin un rasguño o marca. Pero nadie tiene una explicación razonable de la causa. Esto sucedió cuando íbamos a las Secuoyas en California.
Era una zona muy remota de California, así que no había teléfonos móviles ni ningún tipo de comunicación que pudiéramos haber utilizado. Aún no había salido el sol y era una de las zonas más aisladas del estado, o al menos eso parecía. Había estado de acampada con 5 amigos en una zona boscosa muy profunda del norte de California. Nos pasábamos el día de excursión por el bosque y por la noche nos acurrucábamos alrededor de las hogueras para mantenernos calientes. Mis amigos y yo éramos excursionistas experimentados que pensábamos que sabíamos cómo sobrevivir en la naturaleza. Pero esta vez nos salimos del sendero para hacer una excursión de aventura a una de las zonas más largas, que conducía al corazón de una misteriosa parte del Parque Nacional de Redwood. Supusimos que había permanecido inexplorada por el hombre durante quién sabe cuánto tiempo. Sabíamos que nos adentrábamos en zonas remotas y cuanto más avanzábamos, más se convertía en un laberinto verde de árboles que se hacían más espesos y densos hacia el centro. Nos dijimos que, si nos perdíamos, sería más fácil encontrar el camino de vuelta siguiendo nuestros propios pasos hasta toparnos con un punto de referencia o una zona conocida. Nos quedaban unas 6 horas de luz solar para caminar por esta parte desconocida y cartografiada. A medida que se acercaba la noche, mis amigos decidieron que querían tomarse un descanso para relajarse y recuperar energías para la aventura de mañana. Encendieron un gran fuego y nos sentamos a contar historias. El bosque nocturno se llenó de sombras extrañas que bailaban en los árboles, pero mantuvimos el ánimo alto, contando historias de lugares encantados cerca de donde vivimos. De vuelta a casa, hablábamos de lo aterrador que sería que un asesino con hacha entrara en tu casa o incluso aquí fuera, en este oscuro páramo donde absolutamente nada nos resultaba familiar. Nos reímos unos de otros por estar asustados. Y al cabo de unos minutos, uno de mis amigos puso una canción de Elvis Presley. Todos nos pusimos a cantarla. Después, todos miramos fijamente al pozo de fuego y empezamos a hablar más de las cosas que dan miedo ahí fuera. Estoy seguro de que algunos pensamos en Bigfoot u otros monstruos que supuestamente viven aquí. Al principio, todos estábamos de acuerdo en que aquí no vive nada que dé miedo. Y nos estábamos asustando. Y entonces empezaron a salir historias extrañas cada vez más. Un amigo dijo que conocía la historia de un fantasma que vivía junto a un lago y que podías morir solo con mirarlo. Otro amigo hablaba de cómo muchas personas desaparecían en los parques nacionales de Oregón para no volver a ser vistas. Hablaban de criaturas ocultas en las profundidades de los sistemas de cuevas a los que llevaban a la gente. Uno de mis amigos incluso afirmó que una vez vio a Bigfoot mientras hacía senderismo por Nevada. Cada vez que alguien contaba una noticia o profundizaba en la madriguera del conejo, nos asustábamos aún más. Luego nos reíamos y nos burlábamos unos de otros por estar asustados, y nos asegurábamos de que aquí no hay nada peligroso. Pero entonces todos nos sobresaltábamos al oír un ruido repentino que parecía provenir de un animal grande. Y luego se hizo el silencio. Fue entonces cuando empecé a pensar en lo aterrador que se estaba volviendo este bosque tan profundo. Y estábamos bastante lejos. Me tomé en serio la historia de mi amigo sobre Bigfoot y empecé a contarle más historias de fantasmas. Le hablé de ese hombre de arena que trepa por tus ventanas mientras duermes y te roba el alma, sin dejar que vuelva nunca más. Es un personaje de los libros infantiles que sale por la noche y te echa polvo en los ojos. Mis amigos están como, lo que sea, hombre, estás lleno de mierda. Pero yo me reí e incluso me asusté un poco, porque no paraban de hablar de cosas que había en el bosque. Pero entonces, una de mis amigas ve movimiento junto a uno de los árboles que está cubierto por una sombra. Grita y dice que parecía que alguien o algo estaba intentando sacudir el árbol que había detrás.
Todos miramos y, para nuestro horror, allí había algo, una gran figura que se movía detrás del árbol. Mi amigo, pensando que era un truco de la luz o de la oscuridad, coge su linterna y la enciende en esa dirección, iluminando esta figura parcial. Y como salido de una película, vimos que esta cosa tenía unos ojos profundos y brillantes. Fue entonces cuando todos empezamos a gritar y a saltar de nuestros lugares de acampada y a correr hacia las tiendas. Algunos agarraron sus armas y otros se acurrucaron en las tiendas para ponerse a salvo. Aquella cosa se agitaba entre la maleza, aullando como el animal más retorcido y terrible que se pueda imaginar. Encendimos nuestras linternas, tratando desesperadamente de defendernos con la luz en caso de que viniera hacia nosotros. Pero en realidad, ¿qué podía hacer eso? Afortunadamente, no volvimos a ver nada por ahí esa noche. No puedo sentarme aquí y decir que soy un experto en lo que vimos. Estábamos aterrorizados. Nadie más sabía exactamente lo que estaban viendo tampoco, pero nunca había estado tan asustado en toda mi vida, y durante días después de aquello, todo el mundo hablaba de lo espeluznantes que son esos bosques y de a dónde había ido esa cosa. Sabíamos que no estábamos imaginando cosas porque todo el mundo lo vio, incluso yo. Lo extraño es que nunca denunciamos el incidente. Era como si todos hubiéramos acordado mutuamente que no nos correspondía contárselo a nadie. Probablemente estábamos invadiendo propiedad privada. Siempre me han fascinado los bosques profundos. Crecí escuchando historias de criaturas extrañas como Pie Grande y bichos como los hombres rana de Loveland. Ya de niño me fascinaban estas historias. Algunos pensarán que son cosas de niños, pero por la noche, cuando mis padres se iban a dormir, yo nunca podía conciliar el sueño, porque lo único que podía hacer era pensar en lo que acechaba en el bosque prohibido y misterioso que rodeaba nuestra pequeña ciudad de California. Habían pasado casi 20 años desde que derribaron la vieja fábrica abandonada cerca de donde vivíamos. Por lo tanto, ya no había leyendas urbanas terroríficas que me asustaran. Mis padres decían que solía ser un lugar maligno, donde la gente mala hacía cosas como rituales satánicos, sacrificios de animales, ese tipo de cosas. La historia que me contaron, sin embargo, era la de un hombre cuya hija fue secuestrada mientras jugaba en el bosque por algo a lo que se referían como el hombre sin rostro. Supuestamente no tenía cara, y si alguna vez lo veías, morías. Me asustaban con esa historia. Supongo que mi fascinación por las historias y experiencias de miedo comenzó bastante temprano en la vida. De niño, quería tener un encuentro con algún ser del más allá. Mientras crecía, íbamos muchas veces de acampada o de excursión a lo que cualquiera llamaría los bosques profundos, con amigos o excursiones de senderismo, o incluso a cazar y pescar. Lo he hecho todo. Mi padre me contó que en esta zona forestal de Cali había muchos osos y otras criaturas salvajes. Siempre pensé que eso era genial, me dijo. A principios del siglo XVIII era uno de los bosques más grandes de Cali y había miles de búfalos. Mis padres me contaban cosas así con la esperanza de mantenerme alejado del bosque. Sabían lo fascinado que estaba con ellos, pero a veces mi cerebro no podía dejar de pensar en lo que vivía en lo profundo de sus misteriosos muros. Me escapaba 1 o 2 horas a solas. La zona en la que vivo es similar a un bosque encantado. Muchos arroyos, algunos de los cuales atraviesan cascadas, viejas casas y fábricas abandonadas, pequeños lagos y grandes rocas y peñascos, y a veces cuevas ocultas y otras formaciones naturales con nombres tan chulos como Tobogán del Diablo y Ponchera del Diablo. Es una zona muy apartada a la que casi nadie va. Es muy difícil llegar, pero estoy seguro de que si le dedicas tiempo, seguro que te encuentras con algo. Recuerdo un día después de horas de pesca en este lago en particular, que está rodeado de bosques en ambos lados, que más o menos describe cualquier lago, ¿verdad?
Dios, se me dan fatal las descripciones, pero estoy divagando. No había pájaros cantando ni ardillas correteando. El bosque había enmudecido, bastante inquietante. Además de todo eso, nos dimos cuenta de lo inusualmente triste y nublado que se había puesto. De repente era un día cálido con un cielo claro y hermoso. Ni siquiera 30 minutos antes. Ni siquiera había niebla en esta zona. Entonces, ¿de dónde vino esto? Creo que hay 2 días al año en los que no se puede ver más allá de 6 metros. Esto era extraño. Todos pensamos que era algún tipo de... Bueno, no lo sabemos. Supongo que no estoy muy seguro de qué inventar. Realmente no tengo nada para explicarlo. Así que terminamos recogiendo y volviendo hacia el coche. Tomamos esto como nuestra señal para abandonar el barco. El camino que tomamos a través del bosque era a ambos lados muy espeso. Mucha maleza, arbustos y matorrales. A tu izquierda había una casa vieja, abandonada y en ruinas. Luego a tu derecha, montones de rocas y cantos rodados llenos. Y al final, si seguías el camino, te llevaba a una cascada muy chula. En ese momento estaba tan absorto en mis propios pensamientos que mi amigo y yo ni siquiera nos dimos cuenta de la figura. Se fue acercando poco a poco y cuando por fin nos dimos cuenta, vimos una inquietante figura negra que caminaba hacia nosotros desde otro sendero. Tuvimos un mal presentimiento. Al instante nos detuvimos y nos miramos, preguntándonos qué podría ser esa cosa, y esperamos allí a que viniera a por nosotros. En ese momento sentí que el corazón se me salía del pecho, pero no podía correr. Algo dentro de mí me decía que si corría, esa cosa nos iba a atrapar. Ahora para describir a usted lo que en la tierra esta cosa era, no puedo. Tenía fallas, si eso tiene sentido. Eléctrico. Parecía una sombra viva, móvil y física de un hombre con un contorno eléctrico. O como lo que le pasa a una cinta de video cuando falla. Como muy estático. Es aterrador. Quiero decir, no hizo ningún sonido, pero podía sentir la energía de esta cosa proyectada sobre nosotros. Huimos sin dudarlo ni un segundo más, de alguna manera capaz de convencer plenamente a nuestros cuerpos para correr. Ahora, esta cosa continuaba persiguiéndonos. Corrimos y corrimos, sin prestar atención a si esta cosa realmente nos perseguía más. Creo que en un momento u otro nos perdimos. Nos habíamos detenido para recuperar el aliento y el bosque que nos rodeaba había empezado a revivir. Recuerdo oír los pájaros y pensar, «Oh, eso es una señal maravillosa». Pero la inquietud seguía ahí. La sensación de espanto que se podía cortar con un cuchillo aún persistía. Sabíamos que no podíamos detenernos en este lugar por mucho tiempo. Rápidamente miramos a nuestro alrededor por si esta cosa decidía aparecer de nuevo. Como dije, el bosque era tan espeso que no podías ver más allá de 3 metros delante de ti. Es increíble cómo algo tan peligroso y aterrador como lo que acabamos de ver podría mezclarse con su entorno. Salimos vivos y de una pieza. Ellos dirían. Nunca volvimos a hablar de ello. Pero mi amigo y yo seguimos hablando de ello hasta el día de hoy. Al menos no hablamos de ello durante mucho tiempo después. Hace poco que hemos vuelto a hablar de ello. Espero que no sea demasiado confuso y que me entiendas. De todos modos, nos mencionamos y relatamos los hechos solo para asegurarnos de que ninguno de los dos estábamos locos. Ambos lo recordamos igual que el otro. Os dejo con un consejo. Si alguna vez os encontráis caminando solos hacia el bosque un día cualquiera, no estéis tan seguros de que no hay entidades paranormales a vuestro alrededor capaces de entrar y salir de esta misma existencia en la que vivimos.